Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a la 16ª edición de estos coloquios Marie Curie. El acto va a estar presidido por la vicepresidenta adjunta de Internacionalización y Cooperación del CSIC, Isabel Díaz. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Es una gozada ver el salón tan lleno y tan diverso de edades, de perfiles, eminencias, estudiantes. Realmente me encuentro muy contenta de que me haya tocado estar esta mañana aquí inaugurando en nombre del CSIC, de la presidenta. Bienvenidos y bienvenidos a la Casa de la Ciencia. No sé, los chicos, me vais a perdonar los de abajo, pero esto es un guiño a los más jóvenes. Estáis en el Banco de España, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Pues aprovechad a hacer fotos que si venís de turismo nos van a dejar. Lo sabéis, ¿no? No era el Banco de España. En la serie no era el Banco de España, era la Casa del CSIC. Bueno, a lo que vamos. Bienvenidos. En nombre del equipo de presidencia, daros las gracias a los organizadores de estos coloquios, porque realmente sois un ejemplo, el primer ejemplo que voy a mencionar de unos cuantos, de ciencia colaborativa. 4 institutos del CSIC trabajando juntos, poniéndoos de acuerdo, poniendo algo de recursos económicos seguro, pero sobre todo muchos esfuerzos y mucha ilusión en organizar esta iniciativa, un coloquio, Marie Curie, el nombre, bueno, lo dice todo, para trasladar el conocimiento científico a la sociedad. No solo a la sociedad, al mercado y a la sociedad, que al final los dos son la sociedad, ¿verdad? O sea, desde el CSIC, el equipo de presidencia, Eloísa del Pino, os da la bienvenida y se apoya firmemente las iniciativas de divulgación científica, porque es nuestra obligación como científicos digerir los grandes descubrimientos, nuestros descubrimientos, digerirlos y contároslos a vosotros y a vosotras, llevarlos al mercado y que entendáis qué es lo que nos ofrece el mercado a la sociedad, por qué nos hace una sociedad mejor. Es una obligación y un compromiso, porque además desde esta presidencia se apoya la cultura científica, la ciencia ciudadana y, por supuesto, la ciencia básica. Nos gusta acompañar el viaje completo desde iniciativas de formación, creación de ciencia básica, creación de conocimiento, creación de tecnologías y llevarla hasta el mercado y a la sociedad. Tenemos capacidad, o al menos tenemos ¿cómo lo diría? Iba a decir músculo, pero hace falta algo más que músculo. Hace falta creatividad, ilusión y motivación para hacer este viaje. Y por ello os agradecemos desde el CSIC que elijáis nuestra casa central para celebrar este coloquio. Os agradecemos los esfuerzos, el compromiso, os agradecemos la presencia a todos los que estáis aquí, que veo que los que vienen del instituto venís casi obligados, pero hay muchos otros que no. Que venís a disfrutar como vengo a disfrutar yo también. Pues muchas gracias a nuestro ponente de hoy, una eminencia, el profesor Pedro Echenique. Es un honor tener tantas eminencias en la primera fila. Para vosotros no lo sé, pero para mí realmente esto me crea un regocijo, ¿no? Es decir, bueno, pues estás con premios Príncipe de Asturias y además cuando lees sus carreras dices, bueno, pues hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, porque es un perfil, ahora está de moda estas palabras, ¿no? Transaccional, transectorial. O sea, usted ha hecho ciencia básica, ha contribuido a la sociedad, ha contribuido a la política, pero esto se lo dejo a Tomás, que lo tiene que hacer él. Yo solo le agradezco personalmente y en nombre del equipo de presidencia su esfuerzo y, por supuesto, su conferencia. Y ya para terminar, decir que anoche llegaba de Bruselas de una formación y me encanta descubrir que lo que pasa allí, ¿no? en el Parlamento Europeo y en la Comisión, que se habla mucho de los marcos de competencias, y de valores. Ojo, que es lo que venimos haciendo los científicos siempre, que es colaborar, crear y formar.
Bueno, pues eso lo están poniendo en papeles y dicen que es que eso es lo que tenemos que hacer. Ciencia colaborativa, que el pilar 2 de la Unión Europea está preocupado porque se está abandonando la ciencia básica. Bueno, y somos un ejemplo de que eso no es verdad. Aquí estamos en el CSIC haciendo ciencia básica y además llevándola a la sociedad. Y para terminar, voy a acabar con las palabras del profesor Echenique que suscribo, porque además las creo firmemente, y es que la ciencia es estética e intelectualmente bella. No solo por las imágenes, que algunas imágenes son bellas, a mí las mías de mi microscopio me parecen preciosas, pero es que el concepto, la filosofía, la creatividad, la interdisciplinar de la ciencia es en sí misma bella. Disfrutar del evento. De nuevo, saludaros, buenos días. En nombre del comité, de lo que conformamos el comité de coloquios Marie Curie, queríamos daros la bienvenida y agradeceros la presencia en una edición más de este ciclo de conferencias que, como la vicepresidenta ha comentado, no están exentas de ciertas dificultades. Por eso me parece casi obligado empezar por agradecer a todas las personas y estamentos que hacen posible que una vez más tengamos una edición. Querría, antes de nada, en nombre, como digo, del comité, de agradecer el apoyo que hemos tenido siempre desde el principio, desde la presidencia y en general, y hoy en concreto por la amabilidad de la vicepresidenta por acceder a presidir este acto. También han mencionado un rasgo quizás peculiar e importante de estas conferencias que estamos organizando. Es el esfuerzo, efectivamente, de varios institutos, y eso muchas veces no es sencillo. Por eso creo que hablo también en nombre de mis compañeros cuando quiero elevar también el agradecimiento a los directores de nuestros institutos, Instituto de Física Fundamental, de Estructura de la Materia, Química Física Roca Solano y de Óptica. Y, por supuesto, al CFMAC, al Centro de Física de Miguel Ángel Catalán, y a su gerencia, al director de su gerencia, porque han hecho posible que no solo sino muchas de las ediciones posteriores hayan sido, como digo, factibles. De igual forma, y es algo que también ha mencionado la vicepresidenta en su turno de palabra, nos congratulamos de que en esa labor, que creo que no solo el comité, sino incluso nuestra institución, el CSIC, tiene un poco de masticar y digerir la investigación, la ciencia que aquí se hace, para contarla afuera, de puertas afuera. Como digo, nos sentimos muy felices de la aceptación que tienen siempre las invitaciones que formulamos a los más jóvenes, a vosotros, que yo espero que no todos vengáis obligados. Nos consta de ediciones anteriores que se disfruta y de que de hecho ponéis en apuros al speaker, al ponente. Os invito a que lo hagáis hoy también. Y en concreto, pues eso, agradecer en este caso en concreto al Instituto Ramiro de Maeztu y a los profesores de los departamentos que os han traído aquí. Es un gran honor enorme el contar hoy con el profesor Pedro Echenique en este ciclo de conferencias. Queremos también agradecer el esfuerzo que nos consta que ha hecho para hacer un hueco en una agenda bastante complicada para al menos dedicarnos una mañana, aunque tenga que salir luego corriendo, efectivamente tiene que irse, pero agradecer efectivamente el esfuerzo por estar aquí hoy con nosotros. Una presentación completa y detallada del currículum del profesor Pedro Echenique nos llevaría bastante más tiempo del que quiero robarle estrictamente en esta charla que nos va a dar. Pero sí que hay algunos datos que querría a modo de presentación de hacer constar. El profesor Pedro Echenique es presidente y alma mater del Donostia International Physics Center desde el 1999, que es está jugando un papel fundamental dinámico de ciencia y sobre todo de conexiones internacionales, quizás con la misma pasión con la que, por ejemplo, organiza los congresos de Passion for Knowledge, en los que ya en las ediciones que han conseguido traer a cantidad de premios Nobel. El profesor Echenique es asimismo presidente de honor de la Jaquiunde, de la Academia de Ciencias de Artes y de la Letra, y es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas y Físicas Naturales desde el año 2014.
en cuestiones igualmente políticas, como comentaba la vicepresidenta. Ha sido miembro de la Comisión Trilateral desde el 96 al 2015, presidente del CIC Nanobune. Y bueno, hacer una lista o elegir un poco entre la lista interminable de premios y reconocimientos es de verdad, creedme, una tarea difícil, pero es importante recalcar que el profesor Echenique ha sido Premio Príncipe de Asturias de la Investigación Científica Técnica en el 98 y de hecho es miembro presidente del jurado de la comisión que se encarga precisamente de esta sección de investigación científico-técnica. En el mismo año, en el 98, recibió el premio Max Planck de Física y es miembro honorario de la European Physical Society. Un ejemplo, simplemente, para que os hagáis una idea, tiene medallas de oro de la ciudad de San Sebastián, de la Real Sociedad Española de Física, de Guipúzcoa, de Navarra. Pero si también nos congratulamos un poquitín de esta charla que va a dar el profesor Echenique hoy, es que de alguna manera, hasta cierto punto, es un poco un regreso a casa, en el sentido que el profesor Echenique fue miembro del Consejo Rector del CSIC desde el 2001 hasta el 2007. O sea que, de hecho, estas paredes, estas columnas, estos edificios no les son para nada desconocidos. La especialidad del profesor Echenique abarca materias, disciplinas como la física de la materia condensada, la física del estado sólido y de la nanociencia. Pero la charla que que nos va a dar hoy, en el fondo, tiene mucho de un recorrido por los momentos estelares de la ciencia de la última época. Como ya ha mencionado también la vicepresidenta, en esta charla veréis ciencia útil, ciencia inútil, él nos lo explicará, pero sobre todo, y es una de las razones que también nos llevó al comité a seleccionar al profesor Echenique, es la pasión por la física, la investigación y divulgarla. En su momento, y es una frase que ya se ha mencionado desde este atril, veréis o se mencionará sobre la belleza intrínseca de la ciencia, aunque eso sí, nada merece ser verdadero por ser bello. Me imagino que nos lo explicará a lo largo de la charla. Y sin más, como digo, sin intención de robar ni un solo minuto más, doy paso al profesor Echenique. Bueno, buenos días. En primer lugar, expresar mi agradecimiento por esta invitación y por estas presentaciones tan cariñosas. La verdad es que esta presentación a mi padre le hubiese gustado. Mi madre se lo hubiese creído, ¿no? Pero yo agradezco, aun siendo hiperbólica, porque viene del afecto, ¿no? Una charla como esta, a una audiencia tan distinguida y tan heterogénea, es difícil, ¿no? Porque aquí hay premios Príncipe de Asturias, premios nacionales de investigación, el del año pasado, y a la vez futuros premios nacionales que ahora están haciendo el bachillerato. Entonces, hay que andar con cuidado. Y además, una charla solo de física es muy fácil, porque basta, en palabras de Feynman, que la audiencia entienda un tercio, por respeto a la audiencia. Otro tercio tiene que ser entendido por el ponente, por respeto a la materia de que se trata. Y otro tercio por nadie, por respeto a la naturaleza. Pero esta tiene que ser entendida por todos y todas, como diría Sánchez, o Ibarretxe, para que nadie vea una connotación política en mis palabras. Y esta es una misión imposible, porque estudios recientes de la Universidad de Harvard indican, Harvard y Cambridge, el Cambridge de verdad, el inglés, indican que a partir de 15 minutos, audiencias intelectualmente bien dotadas y hormonalmente bien equipadas, o ustedes, no pueden mantener la atención. Pero también, y esto la ciencia viene a su rescate, la semana pasada la revista Science publicó un artículo de Cambridge, el inglés, en el que indicaba que a partir de los 15 minutos, audiencias, insisto, como ustedes, se concentran en salvajes fantasías de todo tipo, incluidas especialmente las que ustedes están pensando. Así pues, no les voy a pedir perdón por el buen rato que van a pasar en esta larga charla. Entrando en tema, la pandemia del COVID ha puesto a la ciencia en el escaparate. Ha revelado su importancia decisiva para el futuro de la humanidad. Ha revalorizado la ciencia,
Hoy la ciencia es parte esencial de la agenda política de muchos países, de algunos ya lo era. Esperemos que esto no sea, en nuestro caso, acordarse de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Es una larga historia esta de las pandemias, ¿no? La charla pensé en titularla Ciencia después del coronavirus, pero he preferido mantener un misterio de la sublime utilidad de la ciencia inútil. Pero esta historia de la pandemia, John Milton, en su elegía Tercia, para conmemorar la muerte del obispo de Winchester en 1626, a causa de la peste, escribía: muerte terrible, aterradora, con su antorcha sepulcral. Y ha sido muerte terrible, aterradora, el primer año de la pandemia, la de familiares nuestros que han muerto sin poder tener nuestra compañía. Y en algunos aspectos nos hemos encontrado indefensos, con situaciones similares a las de hace siglos, pero había algo diferente en esta situación. Había una esperanza, la esperanza que la ciencia pudiese solucionar el problema. Y así lo ha hecho, con todas sus dificultades, etc. Entonces la ciencia ha sido la gran esperanza de la humanidad. ¿Y cómo se ha alegrado a esto? Pues se lo voy a contar empezando con el final del siglo XIX. Al final del siglo XIX, John Rowell, presidente de la Sociedad Americana de Física, dirigiéndose a la sociedad, se pregunta: ¿por qué el médico, cuando viene a mi casa, solo puede testificar que mi querida hija, mi querida esposa, van a morir? ¿Por qué no hay remedio? Y él mismo se contesta, vaya hombre, no. Qué verdad es que ciencia, así ya hasta ya iba a decir, para estas cosas cuando me pasa tengo preparada una improvisación que viene a decir que qué verdad es que ciencia es lo que el padre enseña a la hija y tecnología lo que la hija le enseña al padre. La respuesta de Rowell es: ¿por qué solo puede testificar mi sufrimiento? La respuesta es la ignorancia. El remedio nos es desconocido. Este era un gran carácter, una personalidad muy atractiva, ¿no? Testificó en el Tribunal Supremo norteamericano y le preguntó el juez: ¿quién es el mejor, señor Rowell, quién es el mejor físico de los Estados Unidos? A lo que él contestó: yo mismo, sir. Cuando fue a la Johns Hopkins le dijeron: ¿pero cómo se puede ser tan arrogante? Y él, con una candidez ejemplar, contestó: es que estaba bajo juramento. Pero él, siendo un gran científico, sabe que el problema de la enfermedad de su mujer, el discurso es especialmente conmovedor porque él muere 18 meses después de este discurso de diabetes. El remedio con la insulina surge 20 años después. Entonces él se pregunta: ¿puedo yo pensar que un ataque conjunto a este problema, desde la física, la química, la medicina, llevará a que un padre como yo, al terminar el siglo XX, no tenga que sufrir lo que yo estoy sufriendo? Y la respuesta a esta pregunta es exactamente sí. Eso es lo que ha sido. El siglo XX, por encima de otras muchas cosas, es el siglo del triunfo de la ciencia y de la tecnología, y de la aplicación del conocimiento humano a reducir la dependencia con el entorno natural, el dolor, el sufrimiento. La viruela se erradica en el siglo XX. 300 millones de personas mueren en el siglo XX. Hoy la Wikipedia dice que la viruela era una enfermedad. El ciclo de Haber-Bosch, la síntesis del amoníaco a partir del nitrógeno y el hidrógeno, permite en estos momentos que vivan 4.500 millones de personas más. 3 de cada 5 chinos no vivirían si no fuese por el ciclo de Haber-Bosch, que es un gigasalvador. Otro es Borlaug con los arroces híbridos, etc. No hace falta ir a sofisticaciones de la tecnología para encontrar beneficios de la ciencia. En definitiva, la vida humana se ha hecho más agradable, más plena, no lo olvidemos, más larga, más humana, gracias a la ciencia y a la tecnología. La ciencia ha ejercido una misión humanizadora de la sociedad. En palabras de Stefan Zweig, la ciencia es el arcángel del progreso.
En su libro El mundo de ayer dice: por las calles se fueron viendo menos lisiados, enfermos de bocio, mutilados, y todos esos milagros son frutos de la ciencia, el arcángel del progreso. Es verdad que este triunfo de la ciencia y de la tecnología nos había llevado a una cierta arrogancia. Habíamos leído a los gurús comunicativos, estos que aparecen por todos los medios, por ejemplo, Harari, con el Homo Deus, el del Homo sapiens. Habíamos hablado que pasábamos del Homo sapiens al Homo Deus, que el poder, que los problemas que habíamos tenido, los 4 jinetes del apocalipsis, la peste, la guerra, todo eso iba a desaparecer y los únicos problemas que íbamos a tener eran los creados por nuestro propio poder. Y ha tenido que venir una complicación, la emergencia de una propiedad nueva, un virus diferente, el coronavirus, o no diferente, para hacernos recordar nuestra gran dependencia con el medio ambiente, etc. Pero esta arrogancia el virus ha disipado nuestra sensación de omnipotencia. Somos vulnerables. Impresión, además, antes de seguir en esta larga introducción, es que el triunfo de la ciencia y la tecnología, triunfo total, no ha sido acompañado por un triunfo ético equivalente. Y digo equivalente porque la ética es más difícil de medir, y equivalente porque también ha habido una gran mejora en este campo, a pesar de las burradas que estamos viendo últimamente y a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Pero fíjense, en el año 1800, el 90% de la población mundial estaba en pobreza extrema. En el año 1980, 1.900 millones de personas estaban en pobreza extrema sobre una población de 4.500. Hoy 700 sobre una población de 8.000 millones. O sea que también en esto hemos avanzado. Es verdad que 700 millones en pobreza extrema es inaceptable en nuestra sociedad con los medios que tenemos. O sea que estas palabras de cautela, a las que me refería al final, tienen que ser tenidas siempre presentes por todos los científicos. Y esto ha sido debido a la ciencia. Y el triunfo instrumental de la ciencia, el triunfo instrumental de la ciencia nos hace olvidar a veces el carácter cognitivo, su componente cultural, la capacidad de decir cosas a la imaginación. La ciencia es parte esencial del humanismo moderno. A mí me irrita especialmente oír hablar de ciencia y humanidades. Yo quiero hablar de ciencia y otras ramas de las humanidades a las que debemos respetar y admirar los científicos, ¿no? Pero el mensaje de esta charla es que esta componente aparentemente inútil, cognitiva, es precisamente la que ha permitido la gran explosión de la tecnología y el gran triunfo instrumental de la ciencia. Y precisamente, aunque hoy me centraré en su aspecto utilitario, la ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas. Es una aventura intelectual, una aventura humana, que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, sin despreciar otras contribuciones señeras que, insisto, debemos respetar y admirar, el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra cultural colectiva más importante de la humanidad. Es la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Hemos descubierto que el tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace unos 13.700 millones de años. Ayer asistía yo en la Academia de Ciencias a una bella charla en que las imágenes del telescopio Webb ya nos dan información sobre lo que pasó hace prácticamente 13.100 millones de años. Esto es una maravilla, espectacular, espectacular. Hemos aprendido que que vivimos en un pequeño planeta, en los arrabales de una galaxia como las que hay cientos de miles de millones, ¿no? Aún así, nosotros somos, esta pequeñez nuestra, a través de cientos de miles de millones de neuronas, nos hace ser conscientes de nuestra pequeñez, ¿no? No somos nada, nos contaban, bueno, solo los seniors saben de qué estoy hablando, pero me imagino que el 90% de esta audiencia no sabe lo que es el miércoles de ceniza, en que nosotros nos ponían polvo y nos decían, eres polvo y en polvo te has de convertir. Somos literalmente eso, polvos de estrellas, y estamos sumergidos en un proceso cíclico inexorable que nos llevará a ser polvos de estrellas. Hemos aprendido que todos los seres vivos estamos en
emparentados, que provenimos de una misma molécula cuya evolución ha dado lugar a la biodiversidad que conocemos, que esa molécula, el ADN, la llevamos en nuestras células como libro vivo de la historia de la evolución de la vida. Hemos aprendido que los continentes se mueven y sobre todo hemos aprendido que cuando hay muchos átomos en interacción surgen propiedades nuevas que son reducibles, pero no deducibles de los constituyentes. En definitiva, que el todo es mucho más que la suma de las partes. El coronavirus es un ejemplo de eso. Por mucho que sepamos de átomos, no solucionaremos el problema del coronavirus. Ahora, si yo tuviese que resumir cara a la pandemia cuáles son los 3 puntos claves de las 3 palabras que resumen la evolución o el proceso de la ciencia en el siglo XX, elegiría átomo, bit y gen. Y al decir átomo, quiero decir que hemos... esto ya he dicho. Que sistema periódico, una de las joyas de la cultura universal. Una de las joyas de la cultura universal. Que con 92 átomos hacemos todo el universo. Como con 25 letras del alfabeto se puede escribir el Quijote y también otras burradas, pero no también, y otras burradas, perdón. En el caso de un vasco como yo, decir también aquí puede provocar una explosión de algunos tertulianos. Lo hemos aprendido, hemos entendido la materia en el siglo XX, fundamentalmente a través de la física cuántica. La física cuántica es la que proporciona la estabilidad de la materia, explica la estabilidad de la materia, a través de un principio de indeterminación, no el de Heisenberg, uno un poco más fuerte, y también a través del principio de exclusión de Pauli. Pero el átomo es estable por un principio de indeterminación que impide que el electrón colapse hacia el núcleo. Es como en las relaciones personales de la juventud cuando nos decían tú me atraes pero necesito mi espacio. Pues aquí igual, el electrón le dice al núcleo tú me atraes pero necesito mi espacio. No puede colapsar. La física cuántica es la que explica esto, que es una disciplina complicada y conceptualmente difícil, pero a la vez que tiene una importancia práctica tremenda. Por ejemplo, toda la microelectrónica moderna. Toda la microelectrónica se basa, incluso la física cuántica se usa para disfrazar información, para computarla con la criptografía, etc. O sea, la física cuántica es uno de los también logros culturales del siglo XX. En segundo lugar, bit, la complejidad. Materia, complejidad y vida. En segundo lugar, bit. Esta es una plaza en Suecia, la misma plaza en 2005 o 2013. Ahora no quiero ni pensar. Ahora. Y entonces las tecnologías cuánticas, precisamente el premio Nobel de este año se refiere a uno de los principios esenciales, lo que distingue la física cuántica más que cualquier otra cosa de lo demás, que es la superposición, el entrelazamiento, ¿no? Las tecnologías cuánticas, que también, unidas a la inteligencia artificial, no sé a dónde pueden ir, pero no hace falta ir más. Ya tenemos el AlphaGo, el premio Príncipe de Asturias de este año, es uno de ellos, Hassab, es el AlphaGo, la máquina que gana el campeón de Go. Tenemos el AlphaFold, que permite, no sabemos a dónde vamos a llegar en el campo de la biología, etcétera, con todas estas tecnologías. No quiero extenderme, simplemente pinceladas: átomo, bit y gen. Este sí que... Una modesta foto realizada por una mujer, Rosalind Franklin, que fue injustamente tratada por serlo, abre el camino a una gran revolución. Esta foto, en mi opinión, puede ser la foto científica más importante del siglo XX. Es la difracción de rayos X del ADN, por rayos X del ADN. Me imagino para la vicepresidenta que los electrones de alta energía podían haberlo hecho igual, porque la dualidad onda-partícula, pero se hizo con rayos X. Da paso a una gran revolución, a la estructura de doble hélice del ADN y el proyecto Genoma. Y entonces, dicho esto, átomo, gen y bit, me concentro en 4 características de la ciencia que para mí son esenciales. Hay muchas, podríamos discutir qué es la ciencia, qué no es, no. Ahí saldrá en el debate, yo encantado. Pero el primero es largo plazo. La ciencia es largo plazo. La ciencia es
una obra colectiva. El arte es muchas veces yo, no siempre, el cine, el teatro no es yo, pero el arte muchas veces es yo, pero la ciencia es nosotros, en palabras de Bernal, ¿no? No solo es una obra colectiva, es largo plazo y tiene que estar protegida de presiones de corto plazo, algo que aquí se ha sufrido, aquí en este país antes llamado España, que se ha sufrido de una forma tremenda con las políticas en el pasado, pero no es mi intención, como hacemos muchas veces los investigadores, autoflagelarme o autoflagelarnos. Mi mensaje quiere ser positivo, ¿no? No tendríamos la Gioconda sin Leonardo da Vinci, pero sí tendríamos la estructura de doble hélice del ADN sin Watson y Crick. Lo hubiese encontrado otro. El carácter acumulativo de la ciencia es distinto. Shakespeare no hace que Chaucer parezca algo obsoleto. Picasso no supera ni deja de superar a Velázquez, pero Einstein y Newton sí. Este carácter de largo plazo es esencial en la ciencia. Hoy, un estudiante de quinto de física superan conocimientos a Newton, no en inteligencia, por supuesto, pero superan conocimientos. Sin embargo, el fundador de la homeopatía sacaría matrícula de honor en los exámenes de homeopatía, porque no hay progreso. La ciencia es progreso, avanzar en los anteriores. Por lo tanto, cara al coronavirus, la ciencia no es algo que se improvise y que ante una pandemia pueda resolver con una inversión puntual. Hay que tener continuidad en las políticas. Y se lo voy a explicar con esta transparencia, que es una evolución de la luz a la vida. Esta transparencia saldrá varias veces a lo largo de esta exposición. No es que me equivoque y haya hecho mal el PowerPoint, es intencionadamente. Entonces, miramos arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda es el año 1800, en que se descubre la difracción de la luz por un médico físico inglés, Thomas Young. Thomas Young, que es un personaje enciclopédico, es el mismo del módulo de Young en electricidad, en elasticidad, o es el mismo de la visión tricomática. Entonces, a la izquierda la primera cosa es difracción de la luz. La luz es una onda, ¿y qué quiere decir? Que al ser una onda, muchas veces con dinero, dinero más dinero es más dinero, pero con luz no. Luz más luz, a veces es mucho más luz o a veces es oscuridad. Aparecen zonas claras o oscuras cuando se pasa la luz por las rendijas de una ventana. Luego viene Maxwell. La luz no es más que un caso especial del espectro electromagnético. Después, von Laue, en la derecha. Si en vez de luz visible utilizamos rayos X y en vez de rendijas de una ventana planos atómicos, aparece y podemos leer el interior de los sólidos. Es como si fuese la transformada de Fourier. La simetría que aparece ahí en la derecha es la simetría de lo que se llama espacio recíproco, pero eso les da igual, que indica la simetría real. Después viene, pues aquí no sé si tengo la luz esta o... Ahí. Después viene Crick, la teoría de difracción de una hélice, entonces la cruz de San Andrés, y en el centro la cruz de San Andrés, la figura de difracción de Rosalind Franklin del ADN. Y yo les voy a explicar por qué esta figura de difracción, sobre todo a los chavales de bachillerato, por qué esta figura de difracción obliga a la doble hélice, implica la estructura de la doble hélice. Es muy sencillo, no lo voy a hacer como tendría que hacerlo con una red, con una celda unidad de 340 átomos, los rayos X, transformadas de Patterson, complicaciones, pero voy a reducir el problema a un plano, rendijas y luz visible. El 95% de la estructura de doble hélice del ADN se entiende con esto. También les viene bien, cuando descubrí que mi eminente amigo biólogo Ginés Morata no sabía esto, pues dije, esto hay que explicarle. Claro, yo no sé ninguna de las cosas que él me explica sobre el RNA mensajero y todo esto, pero es interesante que sepan que esta figura obliga a la estructura de doble hélice. Y fíjense, vaya hombre. Ahí tienen a la izquierda, el espacio real, las ranuras. Si se ilumina eso con una
luz visible con un láser. Yo no puedo hacer porque me tiembla mucho el pulso, tengo temblor esencial y entonces sería un desastre, como ha sido la firma en el libro de honor del CSIC, por cierto, que me siento muy honrado. Entonces aparecen se ilumina con el láser y aparece lo rojo. Si tuerzo las líneas en espacio real, me aparece en el otro espacio, me aparece torcidas hacia el otro lado. Cambio y me cambia. Claro, con una hélice tiene el zigzag y por lo tanto la luz ve los dos, los que van así y las que van así, y entonces me sale la cruz de San Andrés. Si yo cambio el ángulo, si yo lo hago más aguda o más, me cambia la figura, se hace el ángulo más pequeño. Si la suavizo con un poco de ondulación, pues me queda más. Ahora bien, esto nos lleva a la cruz. ¿Pero por qué doble hélice? Y la clave es esto, porque aquí, en esta figura falta la cuarta línea. Y para que falte la cuarta línea, tiene que haber una forma en que se cancelen las imágenes de las dos hélices. Si las dos hélices se separan 3/8 del periodo, se cancela la cuarta línea. Eso es lo que pasa en el ADN. O sea que ya han entendido la estructura de doble hélice del ADN en un minuto. Para resumírselo mejor, fíjese, el espacio, lo que es la doble hélice y la figura de difracción. Crick, la teoría de Crick. La simetría en espacio real grande se traduce en la distancia entre líneas pequeñas. Siempre es al revés, o sea, porque siempre la posición va ligada al momento, lo que es grande en espacio real es pequeño en espacio recíproco. Entonces sabemos, por esa distancia en la figura de Rosalind Franklin, que el periodo es 3/4 de nanómetro. La distancia entre las líneas pequeñas es la periodicidad grande en el otro espacio. Por lo tanto, sabemos que hay 10 líneas. ¿Y ahora qué? Sí. El ángulo nos dice cómo tiene que estar separado una hélice respecto a la otra. Unos 2 nanómetros es la anchura del ADN. Bueno, estos son detalles técnicos. Y para que se cancele la cuarta, tiene que estar una separada respecto a la otra a 3/8 del periodo, o si queréis 5/8. Ahí tiene la estructura de doble hélice del ADN, ya lo han entendido. Para tener el descubrimiento de Watson y Crick hace falta darse de una cosa más, que es lo que vio Watson, que es que la timina pide la adenina y la guanina pide la citosina. Watson se da cuenta que para que encajen las bases, la timina tiene que ir con la adenina y la guanina con la citosina. Es decir, que en la estructura de doble hélice del ADN, y más en concreto en cómo las letras del alfabeto de la vida se articulan a lo largo del eje vertebral de la molécula, va encerrada la forma en que una generación transmite las características a la siguiente. Va encerrada el secreto de la vida. Por eso a mí me gusta llamar a la figura de Rosalind Franklin la piedra de Rosetta de la vida. ¿Por qué? Porque, contrario a la creencia general de que fue Champollion el que descifra la piedra de Rosetta, sí que es verdad que la completa y la culmina, y ahí se debe el gran mérito, fue Thomas Young, el primero que sabe leer Ptolomeo, en la piedra de Rosetta. Por cierto, 760 kilos, etc. El libro sí que ha sido un gran descubrimiento. Entonces, eso es muy importante. En la piedra de Rosetta de la vida. Luego, hasta entonces, Ginés Morata me explicó que si quería vivir muchos años, tenía que seguir 3 consejos. Uno era estar siempre muerto de hambre, a raíz del descubrimiento de Génova. La segunda era estar muerto de frío. Y la tercera, un poco más drástica, no abstinencia sexual, sino eliminación de las gónadas sexuales.
En cualquier caso, los consejos de Ginés era obvio que podían tener éxito o no en hacer mi vida más larga, pero que se me iba a hacer mucho más larga, sin duda. Pues ahora, sin embargo, con el descubrimiento del CRISP por Charpentier y Doudna, es posible usar la tecnología para hacerlo esto sin tanto sufrimiento. O sea que la tecnología CRISP, fuera de bromas, puede no solo permitir que entremos a la fuente de la juventud viejo y salgamos jóvenes sin ninguna de las pegas que los consejos anteriores obviamente proporcionaban, sino que va a permitir terapias génicas y una serie de cosas impresionantes para mejorar nuestra vida. Y surge de una investigación, como han resaltado Charpentier y Doudna, por curiosidad, aparentemente inútil. Entonces, esto es importante porque la biología, a diferencia de la física, antes nos decían que no es lo que la naturaleza podría haber hecho, sino lo que ha hecho. Pero ahora podremos ser agentes activos, no solamente como la nanotecnología, sino podemos ser activos en la biología. Por primera vez, una tecnología sería capaz de eliminar el azar, que ha sido piedra básica en la selección natural del proceso evolutivo. Y de ahí, vuelvo otra vez a la transparencia, esa es la última vez, una vez después de la doble hélice de Watson y Crick, pues ya viene toda la evolución con el dogma central de la biología molecular, Brenner, Crick, etcétera, en definitiva, que es el RNA el que transmite la información a las células para hacer proteínas y no directamente el ADN. Y esto es lo que ha sido usado para algunas de las vacunas, porque es el RNA el que permite que la información genética contenida en el ADN, insisto, sea comprendida por las células y posibilita la síntesis de proteínas y, por lo tanto, las vacunas basadas en el RNA mensajero. La ciencia por eso cuando alguien puede pretender patentar un gen, ¿a quién pertenece el gen? A Watson y Crick, a Maxwell, a Thomas Young, a Brenner. La ciencia básica es y debe ser patrimonio de todos. Lo que decía Cernuda, lo que es bueno es patrimonio de todos y no puede ser exclusivo de solamente alguno. Pero es una evolución de 200 años de ciencia, al menos, y podemos irnos a los griegos. Por eso a mí me gusta citar que los científicos de hoy y los jóvenes no deben olvidar que si algo hemos logrado se debe a los anteriores. Expresado bellamente en la frase de André Gide: todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron. O, dicho de una forma más deportiva, las traineras vascas. Los vascos reman hacia adelante siempre mirando hacia atrás. Hay que usar lo anterior para cambiar. La ciencia es revolución respecto a la anterior, rebelión, pero apoyándose en los conocimientos de los anteriores. Y la ciencia que ha originado el desarrollo de la vacuna es consecuencia de una extraordinaria colaboración pública-privada, desde la secuenciación del giro del virus por un chino que lo pone en abierto, salvando muchas vidas, prácticamente el 11 de enero del 2020, hasta lo que ha llegado, incidentalmente lograda por emigrantes de origen turco en los Estados Unidos o caricó en Estados Unidos, esto para los supremacistas, ¿no? El tiempo de respuesta es espectacular, porque el 11 de enero estalla Ugur Sahin ve el genoma puesto por este científico chino, Sanchen, y en 105 días se pone la primera inyección. En 105 días. 200 días más para poder extenderse y hacer todos los tests. O sea que, volviendo a citar a Schweitz, si hoy Schweitz escribiese su libro, incluiría sin duda las vacunas como un momento estelar de la humanidad. Por lo tanto, primera característica de la ciencia: progreso, obra colectiva. Nos apoyamos en los anteriores. En segundo lugar es creatividad. Creatividad. La ciencia, por encima de todo, es creatividad. Por eso no puede enseñarse como método o como receta. Solo hay una forma de hacer ciencia bien y de aprender a hacerla. Hacerla junto a los que la hacen bien. Y por eso hay que ir donde están o traerles. Esa es la batalla del talento.
Y hoy el talento de vanguardia elige dónde ir. Lo que hay que crear es las condiciones para que sea atractivo que vengan, ¿no? Y en estos momentos existe una tendencia grande dirigida a decir a los investigadores lo que tienen que hacer. Que produzcan cosas, que den dinero o que den salud aquí y ahora. Y eso lleva a una administrativización de la ciencia y a una burocratización que es estéril. Porque la experiencia nos indica que la burocracia tiende a expandirse y tiene un efecto demoledor sobre la creatividad. Es la frase de William Blake: la misma ley para el león y para el buey es opresión. Regulaciones tendentes a mejorar la eficiencia de no sé qué proceso se convierten en inflexibles para analizar otras cosas. Y hoy los investigadores y los jóvenes están sometidos a una avalancha de requerimientos, de informes, procedimientos, etcétera, que dificulta su trabajo. Hay que decirlo. Bueno, para que no se me vayan a las fantasías de las que les advertía, se lo voy a contar esto con una anécdota, el peligro de la burocracia, ¿no? Hace unos años estaba en Londres en una reunión de la Comisión Trilateral y el presidente de una gran compañía me contó que teniendo una empresa, teniendo una entrada para ir a ver la Sinfonía Inacabada de Schubert y no pudiendo ir, le dio la entrada al... Le dio la entrada al director de personal, al día siguiente se lo encontró en la empresa y le preguntó: ¿qué tal el concierto? Y el director de personal le contestó: tendrá usted mi informe mañana por la mañana. Esto dejó preocupado al presidente, que acudió raudo y veloz a su despacho y se encontró con el siguiente informe. Informe sobre la Sinfonía Inacabada de Schubert. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Su número debía ser reducido y su trabajo distribuido sobre toda la orquesta, eliminando así los picos de actividad. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas. El staff de esta sección debía ser drásticamente reducido. Si se requiere un mayor volumen de sonido, lo que se puede obtener mediante un amplificador electrónico. Ahora tiene que venir el sonido. Mucho esfuerzo se usó en tocar las semicorcheas. Esto parece un excesivo refinamiento. Se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana. Si esto fuese así, podríamos utilizar empleados de baja formación. No hay un propósito útil para repetir con las trompas pasajes que ya han sido usados por la sección de cuerdas. Si todos estos pasajes fueran eliminados, el concierto podría ser reducido de 2 horas a 20 minutos. Y finalmente, de señalarle, señor presidente, que si Schubert hubiese tenido la suerte de tener un director de personal como el que usted tiene, ciertamente hubiese tenido tiempo de terminar su sinfonía. Claro, estos se ríen, pero ocurre todos los días en la evaluación de proyectos, etcétera. En investigación como en música, la burocracia destruye la creatividad. Y si es realmente valorada, debe estar libre de excesos burocráticos. Gente que ya ha probado su excelencia una y otra vez, en el CSIC hay muchos, no debe ser sometido a los mismos requerimientos. Bueno, no voy a seguir. Entonces, eso es lo que nos enseña la sublime utilidad de la ciencia inútil. Más importante y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia es lograr una atmósfera, un caldo de cultivo donde la creatividad pueda florecer. La sublime utilidad de la ciencia inútil. Tercer punto, primero pues progreso, segundo creatividad. Tercero, la investigación futura, y este es un riesgo que corremos. ¿Para qué vamos a investigar en el bosón de Higgs si podemos dedicar a la biomedicina todos los fondos? Pues también sería un error, La investigación futura no debe concentrarse solamente en lo biomédico, ni solamente en lo aplicado.
La legítima preocupación de algunos poderes públicos por fijar objetivos de la ciencia debe ser compatible con dejar un campo suficiente a todos los que trabajan en la ciencia y la tecnología, en todos los campos. Hasta el presente, la mayor parte de las innovaciones, incluso en medicina, ha surgido de investigación básica de otros campos. El problema de solo avanzar en lo aplicado es que podemos hacerlo brillantemente en los problemas conocidos e incluso solucionarlos. Pero seremos sorprendidos cuando vengan frentes nuevos. No sabemos lo que va a venir. Por eso el conocimiento tiene que avanzar en todos los frentes, para tener un arsenal de posibilidades cuando surjan los problemas. Eso es lo que ha pasado con el coronavirus. Teníamos ese arsenal que ha sido usado eficientemente para la solución. El propio Kornberg nos recuerda que el desarrollo de la curiosidad acerca de los hechos básicos de la naturaleza ha demostrado a lo largo de la historia de la ciencia médica ser la ruta más práctica y la más eficaz, incluso respecto al coste, para conseguir aparatos y medicinas con éxito. Las investigaciones que parecían absolutamente irrelevantes para cualquier objetivo práctico han producido los mayores descubrimientos de la medicina: rayos X, penicilina, la polio, la ingeniería génica, los anticuerpos monoclonales, el ADN recombinante. Todo esto proviene del desarrollo de la curiosidad en cuestiones de física, química y biología, aparentemente no relacionadas al principio con un problema médico específico. La cadena desde el descubrimiento básico al producto y al bienestar muchas veces es oscura y lenta, pero sin lo básico la cadena colapsa, sin duda. Fíjese, ahí les he puesto algunos descubrimientos en ciencia básica y su aplicación en medicina, ¿no? Podríamos pasar con esta transparencia la charla entera, la estructura del ADN para la terapia génica, pero permítanme que me pare en la segunda, la antimateria. En 1932, a raíz de una ecuación de un físico genial, la ecuación relativista del electrón, la ecuación de Dirac, se lleva al descubrimiento del positrón, de la antimateria. Que lo que es antimateria, que parece la negación de nada, sea algo utilizado hoy en diagnóstico médico, a mí me parece muy bello, muy hermoso. Los PET, ¿no? O el láser que ahora sea microsurgería. El láser fue llamado durante años una solución buscando un problema. Ahí tienen. Podríamos dedicar, esto me lo pasa Sheldon Glashow, que es un físico eminente. En información, en tecnología, ¿no? Ahí tienen. Ahí faltan los superconductores, la aplicación de los superconductores, pero han producido el premio Nobel, el transistor, que lleva a la computación. Por cierto, el transistor, la primera revolución cuántica y los transistores son computadores cuánticos. El movimiento de los electrones se describe por la física cuántica. Ahora hay una segunda revolución en que se utilizan los principios básicos, sobre todo el de superposición y el entrelazamiento, para unos nuevos intentos, pero ahí hay otros problemas de coherencia, etc. Pero toda la electrónica moderna y estos ordenadores son ordenadores cuánticos. El que se habla como ordenador cuántico es otra cosa. Va a permitir, si llegamos a mantener la coherencia, cosas insospechadas, pero ahí tienen. Otros, si quieren, más. El efecto fotovoltaico, la relatividad general, que es la que permite el GPS. Sin la relatividad general nos equivocaríamos en 10 kilómetros a la hora de, si no estuviesen sincronizados los relojes. Bueno, parte la restringida un poco y la general, no estamos para matices aquí. La fisión nuclear, para la energía nuclear. Ahora se ha dado un avance grande en la fusión nuclear, parece, pero bueno, yo creo que la fusión nuclear da la impresión que sigue siendo la energía del futuro, y seguirá siendo, ¿no? Pero por lo menos se ha logrado producir más energía de la que se metía, y esto es esencial para el futuro. Tardará décadas probablemente, pero el carbon dating para la investigación sobre el clima, todas estas son ejemplos excelsos de la sublime utilidad de la ciencia inútil. ¿Qué nos enseña esto?
Pues lo mismo que en medicina, que la salud de las naciones depende mucho, mucho de la salud de las nociones. O también, incluso, que la riqueza de las naciones depende cada vez más de la riqueza de las nociones, Fíjese la evolución del Producto Interior Bruto de la relación del PIB y las publicaciones, ¿no? Hay una correlación que obviamente uno puede decir, bueno, pero ¿producen más porque son más ricos o son más ricos porque producen más? Bueno, pues los estudios de Solo y otros, el residual, indican que la riqueza de las naciones se debe a la riqueza de las nociones y que los países que han cuidado el conocimiento son los que más han avanzado en su bienestar material. Ese concepto es muy importante. Solo las naciones que sean conscientes de la importancia de lo básico, de la investigación, del talento, serán protagonistas de su futuro. Y fíjense que este concepto, qué claro lo tiene alguien que no es precisamente el demócrata más grande de la humanidad. Fíjese, hace unos meses, en el Partido Comunista, en el discurso final, él dice: ciencia y tecnología como nuestra primera fuerza productiva. Talento como our primary resource. Innovación como el conductor o el impulsor del conocimiento. Es verdad que a este le falta, en mi opinión, otra cosa que es esencial para la ciencia, que es la libertad. La libertad. Pero debemos ser conscientes que antes la explosión demográfica de China venía compensada por el talento y la excelencia investigadora de Estados Unidos y Europa. Pero ahora que están aumentando, debemos estar preparados. Y es muy importante que esto, más libertad para fomentar la creatividad, es la tarea de nuestra economía, en mi opinión. Primer punto, pues, progreso. Segundo, creatividad. Tercero, no concentrarnos en lo aplicado y en lo biomédico. Y en cuarto, ser consciente de una cosa muy importante, que es el crecimiento exponencial de la ciencia, ¿no? El mayor avance del conocimiento, el mayor avance de la innovación, el mayor avance de la investigación es aumentar la ignorancia, no el conocimiento. Porque la ignorancia inconsciente se transforma en consciente. Descubrimos que no sabíamos cosas y por lo tanto que tenemos que avanzar. El conocimiento es la materia esencial del desarrollo económico. Tiene una capacidad de expansión ilimitada. No es como el jabón, que cuanto más se usa, menos hay. Cuanto más se usa, más hay. El conocimiento, cuanto más se usa, más hay. Y a la vez más existe la ignorancia. Si yo tengo un conocimiento pequeño, la ignorancia a su alrededor es pequeña. Pero cuando aumento, la ignorancia aumenta. Es como si hubiese un principio de conservación de la energía, el principio de conservación de la ignorancia. Cuanto más sabemos, más desconocemos. En palabras del gran Faraday, la gran belleza de nuestra ciencia es que su avance, lejos de agotar el campo de investigación, en algún grado abre las puertas a un conocimiento más vasto y diverso, desbordante de hermosura y de utilidad. El gran físico español, Antonio Hernando, que por cierto ha estado en la mitad de la charla y por lo tanto yo ya sabía que se iba, o sea que no le he citado para que viese que le citaba, pero la naturaleza es el documento intelectualmente más fecundo y gratificante, cuyo contenido aumenta inagotablemente según progresa su lectura inteligente. Eso es verdad, eso es absolutamente verdad. Y eso me lleva al segundo punto esencial de mi charla, una vez que he descrito las características, y un llamamiento a los jóvenes. Los jóvenes debéis, en mi opinión, ya sé que recomendar, un hombre como yo, recomendar a los jóvenes que hagan, una vez le leí a Sidney Brenner, que cuando un senior recomienda a los jóvenes algo es que está llegando a la senectud, ¿no? Acto seguido él empezó a dar consejos. Pero debéis participar en el debate político, en el debate científico, debéis participar en la explicación de la ciencia a la sociedad. Los científicos tenemos la obligación de explicar qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y para qué sirve lo que hacemos. Porque una sociedad científicamente informada es más culta y por lo tanto más libre y más capaz
de tomar las decisiones que configurarán su futuro. Y debemos y tenemos la obligación de levantar nuestra voz cuando la estupidez y las tonterías a veces que oímos por ahí se digan y no callarnos, porque entonces, en definitiva, el coronavirus ha mostrado que la comunicación social de la ciencia ha sido casi tan necesaria. Son palabras del asesor en biología Christian Dorner de Merkel, como la vacuna, que la sociedad esté científicamente informada. Es verdad que la lectura de la ciencia y la ciencia es difícil de explicar, pero se puede hacer. Yo no disfruto de una sinfonía, yo no dejo de disfrutar de una sinfonía al oírla, porque no sepa leer la partitura. O disfruto de una gran comida aunque no sepa el proceso de digestión. Tenemos que explicar qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia y las implicaciones sociales. Hay 3 puntos en la comunicación científica. Uno, aspectos generales de la ciencia, de forma sencilla. Otro, ¿qué es la ciencia? La ciencia es pensamiento crítico. Y esto lo hemos visto en la pandemia. La gente necesita certezas y se siente incómoda cuando los científicos corrigen, mientras que el corregir es el gran triunfo de la ciencia, no su fracaso. Es el fracaso el que nos hace refinar nuestro pensamiento y avanzar. Y así funciona la ciencia, y hay que explicarlo. Y luego las implicaciones sociopolíticas de la ciencia, ¿no? No es fácil comunicar, no es fácil. Para que se relajen un poco, yo lo intentaba. Yo tengo una hija muy lista que ha estudiado medicina y hace tiempo lleva abrumando al padre con su conocimiento y deslumbrándole. Y otra igualmente lista que no le gusta nada estudiar, tiene déficit de atención y a la que he ayudado yo a acabar el bachillerato. Yo soy padre abuelo, me casé muy mayor. Entonces le explicaba yo a mi hija pequeña María la belleza del sistema periódico. Fíjate María, el universo, 100.000 millones de galaxias, en cada galaxia 100.000 millones de estrellas, todas hechas de átomos, 92 letras en los ladrillos del universo, uno de ellos descubierta el País Vasco, el wolframio. De los vascos debíamos estar orgullosos de nuestro papel en la comunidad, en la humanidad, solo por esto. Qué bonito, ¿verdad, María? ¿Y tienes alguna pregunta? Oye, Aitá, ¿tú crees que estará abierta la heladería? Eso es mi fracaso como comunicador, mi gran fracaso de comunicador. Bueno, ahora termino porque es un momento... Voy a terminar. Bueno, es verdad que cada vez que oigo a alguien decir que va a terminar es que no va a terminar, pero esta vez voy a terminar porque es un momento peligroso para un orador, cuando visto, por cierto, agradezco tremendamente que no se me han ido a ninguna de las fantasías iniciales, porque le he visto una atención que es de agradecer, pero cuando el entusiasmo por seguir viendo esta atención pueda ir inversamente proporcional de la audiencia porque siga. Entonces ese es el momento de acabar. Y una reflexión respecto a las otras ramas de las humanidades, ¿no? La ciencia es el momento estelar de la humanidad, ha ayudado inmensamente a la humanidad. Esto no significa que esté al margen de la crítica y, por lo tanto, le agrade o no, nos agrade o no, tenemos que aceptar que se le formulen preguntas, ¿no? Nosotros mismos tenemos que plantearnos nuestras propias preguntas referente a los fines y a las consecuencias imprevisibles, que a veces son imprevisibles. No se puede, obviamente, cuando Einstein se pregunta sobre la simultaneidad del tiempo y el espacio, no, ¿y qué quiere decir que 2 sucesos son simultáneos? No pensaba jamás en el Hiroshima, ¿no? Y cada avance en lo desconocido encierra en sí una amenaza, pero debemos estar precavidos con esto y preguntarnos sobre los límites de la ciencia. La ciencia tiene límites absolutos y relativos, uno de ellos es el ético. Los éticos, hay 3 problemas que la ciencia han creado a la humanidad. Uno, clarísimo, y eso es los físicos, son las armas nucleares. En esto también hemos mejorado un poco. En vez de 53.000, ahora solo hay unas 16.000, claro. Pero no hace falta señalar. Otro es, pues claro, nuestra influencia en el medio ambiente, o quizás no sabemos cuáles son las tecnologías disruptivas, pero lo que está claro es que esta reflexión de la ciencia no nos debe hacer abandonar la ciencia, sino avanzarla, ¿no? Porque los grandes desafíos de la humanidad, como son la energía. La energía es un gran desafío.
Si se solucionase la fusión nuclear, alguno de los otros no tendría ningún problema. El agua no sería problema. No nos costaría nada desalinizar, etc. La energía, la salud, la comida, los alimentos. La producción de materiales es una de las fuentes esenciales de contaminación, ¿no? 5.000 o 4.700 millones de toneladas año de cemento, 3.000, 1.800 de aceros, 300 y pico de fertilizantes, 180 millones de toneladas de plástico. Todo eso no se puede hacer con energías renovables, se necesita combustibles fósiles, etcétera. Que tenemos un gran problema, el equilibrio con el entorno natural, el crecimiento de la intolerancia y el fundamentalismo, pero todo eso no se solucionará con menos ciencia, sino con más educación y con más ciencia. O sea, la educación es la gran solución a los problemas de la humanidad. Si no lo hacemos, lo pagaremos, ¿no? Y el futuro desarrollo, obviamente, no puede venir de la explotación directa y limitada de la naturaleza por parte del hombre. Ya sabemos a dónde nos lleva. La salud del planeta requeriría una relación simbiótica entre los humanos y el entorno animado e inanimado. Y tiene que ir basada en un avance creciente, el conocimiento de la estructura y del funcionamiento de la materia, lo que nos permitirá aprender a hacer más usando menos, sin olvidar las contribuciones y pensamientos de otras ramas. Cuando Einstein nos dice que perfección en los medios y confusión en los fines ha caracterizado nuestro siglo, debemos pensar si tiene razón o no. Cuando uno lee el discurso de Eliot en los coros, ¿dónde está la sabiduría que he perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que he perdido en la información? Y gente como yo siempre añadiría, ¿y dónde está la información que estamos perdiendo en la Internet? Porque no, nos perdemos. Esto es muy importante. Y Lain Entralgo, un pensador español, siempre decía que sin ciencias blandas, que son las humanidades, lo que llaman humanidades, lo que yo llamo otras ramas de las humanidades, las ciencias duras nunca serán humanamente suficientes. Yo estoy de acuerdo. Yo añadiría que a veces sin duras, algunas de las blandas no son intelectualmente suficientes. Pero es necesario que un aumento de la ciencia vaya acompañado de un aumento de la sabiduría, de una concepción justa de los fines de la vida. Y esto es algo que la ciencia por sí solamente no proporciona. Y por tanto, trabajar conjuntamente con otras ramas de las humanidades. Huxley ya nos decía, avancemos juntos los de letras y los de ciencias cada vez más lejos hacia las regiones de lo desconocido en perpetua expansión. Y una reflexión final, o dos. Yo creo que el futuro del planeta dependerá de nuestra capacidad de crear un equilibrio entre el necesario progreso científico y hay que lograr un equilibrio en no menos esfuerzo para luchar contra las desigualdades crecientes. Si no se llega a ese futuro, llevaremos a una guerra civil colectiva. Esto lo leía en Alain Touraine y me parece que tiene razón. El futuro, pues, dependerá de que acertemos en las opiniones políticas, económicas y sociales con visión a largo plazo, conocimiento y comportamiento, ciencia y cultura con conciencia. Y ahí los jóvenes tenéis una misión especial, porque los jóvenes sois privilegiados. O sea, vaya rollo, siempre os digan esto, pero a la vez lo tenéis difícil, ¿no? Pero tenéis disfrutar del privilegio de ser científicos, de poder entender la belleza de la naturaleza, de poder disfrutar, algo que el dinero no os va a pagar. Es un privilegio ser científico y yo llamo al orgullo de los científicos, Lo tenéis muy difícil. Los problemas a los que os vais a enfrentar son más difíciles que los que nosotros nos enfrentamos, creo yo. Pero a la vez tenéis los medios materiales y conceptuales para hacerlo con éxito. Y yo os animo a que sigáis ahí y que creáis en vosotros mismos, porque si no creemos en nosotros mismos no haremos nada que merezca la pena. Muchas gracias.
Abrimos ahora un turno de preguntas, eso sí, vigilando que luego el profesor Echenique llegue a tiempo a su taxi, pero sí que empezamos. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. A mí me ha encantado tu charla y la he disfrutado muchísimo. A mí me gustaría, si tienes, porque no has tenido bastante tiempo para comentar unos ciertos detalles. Primero sería, cuando has hablado, incluso también la vicepresidenta hablaba de la belleza intrínseca de la naturaleza como criterio de verdad. Eso sería una cosa que sería interesante si pudieras comentar algo más. Otro aspecto es que nosotros que somos científicos más de la parte dura, estamos muy acostumbrados al reduccionismo, ¿no? Entonces también sería bueno pues, que ya la biología, la economía, es decir, hay otras partes del campo del conocimiento que ya no aceptarían ese modelo tan reduccionista. Y por último, lo has hecho ya, pero si quieres darles un último consejo a esta gente joven, con todos los problemas que tenemos nosotros actualmente en la investigación, ya has dicho algo, pero sería bueno darles un poquitín de ánimo. Vale, muchas gracias. Wow, muy buenas preguntas. El reduccionismo lo pensaba incluir, pero para ser respetuoso con el tiempo de una hora, lo he quitado. Creo que tendré aquí... bueno, se me ha olvidado acabar esto. La ciencia es económicamente decisiva, culturalmente importante y estéticamente hermosa. Muchas gracias. Eso es donde yo vivo. Pero sobre el reduccionismo pensaba hablar. Si yo tuviese que resumir todo lo que hemos aprendido en el siglo XX en dos palabras, yo diría, por un lado, que hemos aprendido que los constituyentes últimos de la materia son muy pocos y obedecen a leyes de gran simetría. Y esto es el triunfo del reduccionismo, el modelo estándar. Bueno, todavía la gravitación no está, pero ya hay 4 leyes y 3 unificadas, etc. Pero la segunda parte es que el mundo de las cosas es infinito. Infinito, en lo animado y inanimado. Porque son inexhaustibles las posibilidades de combinación. Y eso hace que si yo tuviese que resumir el mundo, las ciencias y el conocimiento en una escala de complejidad versus asimetría, yo creería la menos compleja, no quiere decir que no sea la más difícil, o pueda serlo, es la física de partículas y la más simétrica. Después, la primera parte de esto son fascinantes por su unidad, simplicidad y simetría. Pues física de materiales, después vendría la química, la biología, la sociología, bueno, y si ya quisiéramos, que es fascinante por la complejidad y riqueza. Y luego ya si entramos con la política europea, pues esto seguramente tendría. Pero... Entonces quiere decir que cada ciencia es reducible a la anterior, pero no en el sentido de que sea deducible. Por mucho que aprendamos sobre el bosón de Higgs, no nos dirá prácticamente nada sobre la superconductividad de alta temperatura. Es decir, la hipótesis reduccionista que todos los científicos compartimos, que el mundo es consistente y reducible a leyes de la naturaleza, que la biología no necesita leyes diferentes, como creía Niels Bohr, por ejemplo, y le corrigieron Delbruck y Luria y una serie de eminentes físicos o biólogos, no necesita leyes nuevas. Pero la hipótesis reduccionista, que todo es consistente con leyes elementales, no implica una hipótesis construccionista, la capacidad de empezar en esas leyes y deducir el universo como mera construcción. Es decir, que hay más distancia cognitiva, en palabras de Phil Anderson al recibir el premio Nobel, uno de mis profesores, el premio Nobel 77, hay más distancia cognitiva entre el ADN y la ética que entre el ADN y el bosón de Higgs. Bueno, él lo dijo el bosón de Higgs, pero podía haber dicho. Eso es muy importante. Por lo tanto, que cada ciencia
tiene su ámbito, sus conceptos, etcétera, y que todos debemos ser respetuosos con las otras ciencias. Que la física de partículas, la física no es más importante como ciencia que la biología, ni la biología es más importante que la medicina, etcétera, y que debemos ser respetuosos con todos los campos. Esto diría yo respecto al reduccionismo de forma sencilla. Luego, belleza, este sí que es un concepto, belleza. Sí, a mí me gusta mucho el concepto de belleza en ciencia, pero cuando yo hablo de belleza en ciencia no hablo de una belleza de las imágenes, que también, que obviamente hay las imágenes de microscopía electrónica de la vicepresidenta del CSIC, seguramente son muy hermosas, la figura de difracción de Rosalind Franklin, ni qué decir, encierra el secreto de que una generación transmite las características a la siguiente, pero no es eso lo que yo quiero decir cuando digo que la ciencia es bella. Yo me refiero a una belleza íntima, intrínseca, autosuficiente. En mi opinión, una teoría científica es bella cuando responde a las siguientes características. Cuán amplias y de largo alcance son las implicaciones de la idea. Cuán sutiles e inesperadas son las conexiones. También, en mi opinión, tiene que adecuarse al principio de realidad. Y aquí viene, si truth is beauty, beauty is truth, de John Cage, el principio de realidad. Es decir, nada es suficiente a lo que dice Witten de la teoría de cuerdas, que es tan hermosa que tiene que ser verdadera, prefiero Faraday. Nada es suficientemente hermoso como para ser bello. Es el experimento, el único test de la verdad científica. Y hay otro aspecto que también que yo creo que es el principio de mínima concepción de ideas, la navaja de Ockham que una teoría tiene que tener para ser bella. Por ejemplo, con estos criterios, la teoría de la evolución es bella por las implicaciones sutiles, etcétera, y las conexiones. La teoría de la relatividad general es bella porque unifica espacio-geometría, el espacio, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse, ¿no? La estructura doble le dice la de N es bella porque encierra el secreto de la vida. Esas son las características. Podría ir mucho más que usaría yo para definir la belleza en ciencia. O sea que cuando John Cage dice truth is beauty and beauty is truth, esto es todo lo que sé y todo lo que hay que saber, la respuesta es pues no, hay que saber más. Y el otro punto de los jóvenes, sí que yo veo que a los jóvenes ha habido una evolución de la ciencia respecto a mi época. O sea, yo voy a Cambridge, al Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, la mejor universidad del mundo, déjense ustedes de rankings financieros y Harvard, Cambridge. La Universidad de Newton, la Universidad de Darwin, ¿dónde van a encontrar mejor? Si pueden, vayan a Cambridge. Pero ahora se me ha ido el santo al cielo con la broma. Cuando yo iba allí, veo que la cantidad de cosas que se exigen a los jóvenes, informes, papers, etcétera, está creciendo. Ahora los jóvenes se han metido en una angustia de publicación, por ejemplo. Claro, que tienen que hacerlo, pues si no, no sobreviven, pero hoy yo oigo con terror a algunos investigadores jóvenes que tengo un Nature, o he escrito un Nature. Esto nosotros no decíamos nunca. Decíamos, he hecho tal cosa y voy a intentarlo publicar en tal sitio. Pero ahora a mí muchos estudiantes me dicen, tengo un Nature, en vez de decirme qué ha hecho. Oiga, a mí dígame lo que ha hecho. Pero entiendo que es luchar igual contra el número de congresos a los que uno asiste, etcétera. Yo creo que esto es una tendencia mala y que hay que corregir. Y por tanto ellos están sometidos a una demanda que es muy excesiva, y eso lleva a una inflación de todo, que lleva a que para llegar a tener un puesto permanente o para llegar a tener proyectos importantes en la NIH norteamericana o en la National Science Foundation, pues la gente llega a los 40 y tantos años. Oiga, esto es una locura. Esto hay que corregir. Pero por eso, sin embargo,
no quiero desanimar, yo digo el privilegio de ser científico, el orgullo de ser científico, pero tiene que encontrarse un sistema en que el desarrollo sea más armónico y no estén sometidas a estas carreras de años y años que a mí no me parece bien. Pero claro, yo también le oí a mi padre que en su época todo era mucho mejor. Tal. Yo creo que ustedes están mejor preparados que nosotros, los problemas a los que se van a enfrentar son más difíciles que los nuestros, pero están más capacitados, tanto materialmente como conceptualmente. O sea que ánimo que lo harán bien. Hola, me ha encantado tu charla. Te quería preguntar, porque has hablado de la relación del progreso científico y el progreso ético, si tú crees que el progreso científico se debería no someter, pero sí someter a nuestra idea de progreso ético. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Haber, del que has hablado, que no solo diseñó el proceso de fertilizante, sino también que... Los gases tóxicos. Sí, de los nazis. Entonces, sí, esa era mi pregunta. Yo creo que la ciencia, antes he dicho, y aprovecho para completarlo, yo creo que tiene límites. La ciencia tiene límites absolutos que limitan nuestra capacidad de conocer. El principio de indeterminación de Heisenberg, el teorema de Gödel, el hecho que la velocidad de la luz es inmensa pero finita, que hace que zonas no se me va la olla, volveré al tema. Pero tiene límites relativos. Uno es la complejidad. Nosotros no podemos pretender describir la belleza de un cuadro de Rembrandt por la composición química de los pigmentos, ni la belleza de una sinfonía de Beethoven por curvas de presión. Eso es el reduccionismo. Pero un límite claro es el ético. Entonces, debe tenerlos, en mi opinión debe tenerlos. No todo lo que es posible es deseable. Haber, que tanto contribuye al bienestar de la humanidad, contribuyó al sufrimiento indecible en las trincheras con sus descubrimientos del ciclón y compañía, que por cierto, llevaron con los que fueron asesinada su familia. Yo lo conozco bien porque tuve el honor de ser uno de los 7 ponentes que dio la charla del centenario del Fritz Haber Instituto en Berlín, ¿no? Entonces debe existir límites éticos. Por ejemplo, ¿es lícito investigar en drogas para matar a la raza negra? Yo creo que no. Eso es la sociedad la que debe establecer, y no los propios científicos. Faraday se negó a trabajar en armas químicas. Rutherford no le dio la mano a Haber cuando visitó el Cavendish Laboratory de Cambridge, ¿no? Entonces debe existir esos límites. Armas químicas es uno de los casos. El tema nuclear, a veces estos límites no son nada fáciles, porque, por ejemplo, a veces se dice ligeramente que qué vergüenza que los científicos desarrollaron la bomba atómica. Pero muchos de ellos creían al principio creían que los nazis estaban en camino de conseguirlo. Y entonces, ¿qué debían haber hecho? ¿Parar ellos y si los nazis lo conseguían? No lo sé. Pero lo que está claro es que una vez que supieron que no estaban en el camino de lograrlo, solo uno se retiró de este proyecto, creo que Roblat, que luego fue Premio Nobel de la Paz, porque la curiosidad del científico es insaciable, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia, la sociedad puede y debe imponer límites éticos a la investigación científica, pero lo tiene que hacer con sumo cuidado y no con demagogias y populismos y con comités de expertos, etcétera. Y entiendo que en este tema mi autoridad es la misma que la de cualquier otro ciudadano y nada más. Pero yo sí creo que la ética es un límite no todo lo que es posible es deseable. Perfección en los medios y confusión en los fines caracterizan nuestro siglo. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? Pero también es cierto que cada avance en lo desconocido encierra en sí una amenaza. Esto es de Leibniz y debemos
estar preparados para asumir los riesgos que la incertidumbre del progreso científico nos va a traer y vivir en una época y en una ética de incertidumbre. Debemos aprender a vivir en la incertidumbre. Pero si la respuesta tiene que ser un sí o un no claro, mi respuesta es sí, tiene que haber límites. Si alguien quiere hacer una pregunta, la cedo. Bueno, yo, como mi compañero de ahí atrás, le agradezco, profesor, la ponencia porque ha sido un auténtico deleite, una maravilla. Tengo una pregunta respecto a la vacuna. Usted ha puesto mucho énfasis en el éxito que supuso en 100 y pico días tener una vacuna contra la COVID, pero los estudios o las evidencias parecen decir que esa premura ha sacrificado algunos estudios relacionados con el sexo, porque parece ser, necesitaremos tiempo para recabar datos, que está interfiriendo en los ciclos hormonales. Hay mujeres que se les ha alterado el ciclo menstrual y en la menopausia ha habido una interacción muy perjudicial para la mujer. Entonces, a mí me crea esto un poco de desasosiego, porque si en la premura de querer tener una vacuna, ¿qué nos dejamos por el camino, ¿no? Esto va en la línea de lo que... Claro, cada avance en lo desconocido encierra una amenaza. Yo no puedo contestar a esa pregunta, quizás Ginés podría contestar, pero yo he leído en detalle el libro de Ugur Sahin, Özlem Tureki, he leído el libro Datos sobre la vacuna, tuve el honor, junto con Ginés Morata, de estar en el jurado que otorgó a la vacuna el premio Princesa de Asturias, y en lo que yo conozco y en las instrucciones que el propio Ugur Sahin dio a su empresa BioNTech, las instrucciones eran que en ningún caso el rigor científico fuese puesto en entredicho o relegado por la premura de tiempo. Ahora, no somos el Espíritu Santo, no podemos anticipar, etcétera. Y entonces me imagino que habrá que elegir entre el menos mal de todos los males. Yo creo, el día pasado leí en la revista Lancet que hace algún mes que más de 20 millones de personas hubiesen muerto sin la vacuna. Entonces, sin ese conocimiento tan importante, obviamente el tema de la biología, precisamente por el reduccionismo, el mundo de las cosas es inexhaustible y un pequeño virus nos ha hecho darnos cuenta de que no solo no somos Homo Deus, sino que si nos descuidamos vamos a dejar de ser Homo sapiens, etc. Pues sí, yo creo que eso habrá que mejorar, ensayo y error, corregir, no hay otro remedio. Y la ciencia debe tener humildad, pero además firmeza en la defensa de sus principios. Y yo creo que los estudios de todos los científicos eminentes en biología, y aquí está Ginés Morata, me dicen que se ha hecho con el máximo rigor posible. Pues con el permiso de la audiencia y para facilitar que tome un respiro el profesor antes de irse, acabamos aquí el turno de preguntas, que acabamos la charla, agradecer la presencia de todos vosotros y, por supuesto, agradecer al profesor Pedro Echenique por su amabilidad y su charla. Muchas gracias.